Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, creo que esa es la respuesta. La gran parte de mi audiencia es de España, yo soy de España y la verdad que son momentos bastante duros. Solamente puedo desear que estéis lo mejor posible dentro de lo que está ocurriendo, tanto vosotros como vuestra familia, como gente cercana. Lamento, bueno, pues como todos, ¿no? Lamentamos muchísimo lo que ha ocurrido y ojalá este vídeo os ayude a desconectar un poco de lo que está pasando por allá. Bueno, me han anunciado que el producto no llega a México, entonces estos días futuros, en teoría, iban a ser para pues lo que estamos haciendo todos los creadores de contenido: abrir cajitas, mostrar cartas, alucinar con lo que nos sale, llorar con lo que no nos sale, etcétera, etcétera. No va a ocurrir, entonces no sé, tengo que pensar qué contenido voy a hacer. En principio voy a hacer directo el sábado. Les espero. No sé qué va a ocurrir. A lo mejor hago sábado o domingo. No sé qué va a ocurrir. Tengo que improvisar un poco todo. Pero bueno, vámonos ya con lo que nos ha traído a este vídeo, ¿no? Que son el tier list de las cartas legendarias. Aviso, hay tres con las que todavía estoy dudando. Es normal, ¿no? Yo creo que aquellos que intentan ya traer la gran verdad y tal, creo que es un error fuerte. Esto es una tirada inicial. Veremos. Creo que en la anterior tier list no me confundí tanto, la verdad. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con este y a ver si están de acuerdo conmigo. Déjenme en comentarios si están de acuerdo conmigo y si alguna cartita no les ha gustado para nada donde la he colocado. Comenzamos con el tier más bajo, lo he llamado no. Y vamos a repasar cada carta, ¿vale? Evento, invasión planetaria, coste 12. 12, ¿eh? Rojo, sacrificio 3, por tanto puede llegar a costar 6. Prepara hasta 3 unidades. Cada una de esas unidades recibe un +1/+0 y gana formidable para esta fase. A ver, esta carta en principio parece muy potente. El arte me gusta y en principio parece un poco bastante potente, ¿no? O sea, siempre tenemos que irnos al escenario maravilloso. Tengo 3 unidades, ya he atacado con ellas, les he sacado valor y ahora las vuelvo a enderezar con este evento y encima más fuertes y con formidable, ¿no? Claro, tienes que tener otras 3 unidades cerquita para sacrificarlas y entonces abaratarlo a 6. Es el mejor escenario, ¿no? Va reduciendo escenarios, sacrificio 2, sacrificio 1, sacrificio 0. Creo que tiene demasiada preparación. El rival posiblemente vaya a poder lidiar de varios modos con tus unidades, tanto las chiquitillas como aquellas que quieres enderezar, de un modo u otro. Que enderezas dos, que enderezas una, no sé, creo que hay otras cartas muchísimo más interesantes, más baratas, más fiables, no necesitan tanta preparación. Para mí esta claramente es un no. Pasamos a la invasión de Cryptopsis. Esta es una de las que yo creo que me puedo haber confundido, sobre todo porque después de haber hecho todo esto, me he visto algunos vídeos. Primero hice mi propio tier list, luego vi algunos vídeos de otros creadores de contenido dando su opinión, o haciendo su tier list propio. Algunas cartas, muy poquitas, me hicieron cambiar de opinión. Esta la he mantenido en no. Puedo entender que esté un poquito más arriba, vamos a explicarla. Otro evento, coste 15. La invasión de Cryptosis es solamente de vigilancia. Sacrificio 4. 4 por 2 son 8. Este evento puede costarnos 7. Elige un adversario. Derrota a todas las unidades que controle ese jugador. Yo cuando esta carta ya la revelaron, yo dije, a ver, maldad. Esta carta es controlera, ¿no? Obviamente es una carta controlera, es carta súper codiciosa, son 15 recursos. Si la puedes abaratar a cambio de qué, de sacrificar unidades tuyas propias, o son tokencitos, o no tiene mucho sentido, te tienes que ir al control. Para eso, maldad se va al Super Laser Blast y a lo mejor heroísmo también, ¿no? Porque dices, bueno, claro, ves que le puedes sacar mucho más barato. Sí, pero ya requiere que tú tengas unidades. Y el Super Laser Blast también matas tus unidades. Creo que te vas mejor por ahí. Y para heroísmo, lo dicho, es que heroísmo, los tokens principalmente que puede poner son clones, que son 2/2, que tienen muchas sinergias, que quieres coordinación, quieres cositas. Yo no sé hasta este punto esta carta es jugable. A mí me parece que no. Ahora, un deck ultra centrado en un control durísimo, en mucha capacidad de poner tokens. Bueno, te lo puedo comprar. El problema es que parte de esas cartas están en verde. No sé, a mí la verdad no me parece. Seguramente que mucha gente va a decir, Alejo, ¿cómo has puesto hasta aquí? A mí no me convence. Y por último, decidido. Unidad espacial, cuesta 10, rojo-blanco, es un 8/8. Y dice que puedes jugar esta unidad por uno menos por cada 5 de daño que tenga tu base. Ok. Entonces, claro, es un coste alto. Coste alto en un principio lo vas a sacar cuando ya tengas mínimo 5, 10, 15 dañitos, ¿no? Estás ahí un poco a mitad de partida. 15 es -3. Estarás bajando por 7, un 8/8.
Cuando se juegue y al atacar, inflige 2 de daño a una unidad enemiga y a todas las demás unidades enemigas que se llamen igual que esa unidad. Entonces, o tienes la suerte de que el rival está jugando unidades no únicas y están ahí, pero bueno, 2 puntos de daño, yo no sé si eso logra eliminarlas. Tokens, claro, a los tokens los revientas, pero los separatistas en principio los van a usar esos tokens para sacrificarlos. Bueno, y República los quiere utilizar para tener habilitado Coordinate y generar ataque, 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 ¿no? Y algunas de estas cosas que aportan Coordinate dan más vida. Por tanto, esos 2 puntos de daño a lo mejor ni siquiera acaban. Por ejemplo, Rex, ¿no? Ni siquiera van a acabar con los clones que tenga el rival. Mono rojo podría tener sentido, porque a lo mejor no hay tantas cartas que quieras que tengan así como un valor alto, elevado y muchas estadísticas. Pero si te mezclas con otros aspectos, creo que casi todo aspecto tiene algo de muchas estadísticas que quieres jugar antes que esto. Para mí me parece una carta muy, muy poco prioritaria a día de hoy. Veremos qué pasa con nave de línea, veremos qué pasa con vehículo. Esto a lo mejor en un futuro pasan cosas ahí. Solamente se me ocurre con Yoda para lanzárselo a la cabeza a alguien, ¿no? Cuando el evento sale. Fuera de esto, a mí no me apasiona. Para mí es un no esta carta. Pasamos a no, ¿no? Un poquito de pregunta, ¿no? ¿Seguro no? Bueno, son cartas que creo que sí tienen su hueco en quizá decks bastante concretos. Una de ellas quizá no tanto, quizá incluso puede entrar en más decks, pero realmente ahora a ver el análisis. Empezamos con poder ilimitado, evento doble rojo, cuesta 6 y haces 4 de daños a una unidad, luego 3 a otra, 2 a otra y 1 a otra, ¿no? Son 4 veces haces daño, 4 más 3 más 2 más 1, por solo 6 recursos. Es doble rojo. Actualmente doble rojo, esta carta en principio no la quiere a día de hoy. Yo defiendo que esta carta a mí me parece interesante si es que doble rojo es capaz de, bueno, de tener un deck controlero, bastante controlero. A día de hoy doble rojo no quiere eso, es bastante mucho más agresivo, ¿no? Todos los recursos que nos han dado hasta ahorita, ¿no? Hasta ahora, es más de una idea más agresiva, tanto a la hora de tratar de terminar partida rápida como de una carta de poquito coste que hace mucho daño y a veces incluso da un bonus al rival, ¿no? Como robar una carta, ese tipo de cosas. A mí no me convence a día de hoy. Falta ver qué pasa con este meta. Yo creo que este meta no. El siguiente meta, a lo mejor, siguiente set de quizá pueda venir algo por ahí. A mí, esto de que tus unidades se puedan llegar a hacer daño si el rival no tiene hasta 4, no me parece mal, ¿no? Puedes incluso jugar en torno a ello, con unidades que tengan grit. Pero, no sé, creo que prefieres llevar otras cosas. Para mí esto es una pregunta, pero tiende más hacia el no. Otro evento, ofensiva pírrica, cuesta 3, doble verde, ¿no? Ya estamos viendo, doble rojo, doble verde. Pues son cartas bastante específicas, ¿no? Para decks muy específicas. Para esta fase, cuando una unidad aliada gana, cuando se derrote, inflige 2 de daño a una unidad enemiga. A ver, no es mala carta, no es una mala carta. Lo que te está obligando un poco es que tú... Hay dos escenarios, yo veo. El primero es que tú eres el que tienes prisa. Cabeza, 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 cabeza. Cuando el rival quiere eliminar a tus unidades para que en siguientes turnos o en este turno no pega la cabeza, pues haces daño a sus unidades. Puedes llegar a limpiar al rival y le sale un poquito más caro el que te empieza a tradear. Pero claro, si tú eres el agresivo, no quieres perder unidades. O si quieres perder unidades, quieres que hagan daño a la cabeza, ¿no? Como algunas unidades que han ido saliendo. Y... si no vas a eso, si vas a otra cosa, vas a tratar un deck más controlero, en el que tus unidades se estampan contra las del rival para el daño que hace al tradear, más el daño que hace al derrotar, puedas llegar a controlar mesa. Bueno, aquí lo veo un poco más, aquí lo veo un poquito más, y creo que es donde más hueco va a tener esta carta. Aún así... doble verde por 3, hay muchísimas cosas, bueno, doble verde, en este caso doble verde, ¿no? Pero costes 3 en verde, hay muchísima competencia, hay cartas muy potentes, muy buenas que están compitiendo con esta carta. No lo sé. Canciller Palpatine, bueno, unidad terrestre 4, doble amarillo, otra vez, otra carta, doble amarillo. Un 2-6, por 4 2-6 no está mal. Es República, es oficial, bueno, interactúa con cositas, ¿no? Como sobre todo República. Toda ficha de unidad creada por ti entra en juego preparada. Bueno, sabiendo que son 1-1s y 2-2s, tampoco es que sea el gran impacto de la vida. Bueno, puedes ayudar un poco a acelerar partida o a estamparos contra el rival. No está mal, no está mal. Al atacar, si alguna unidad ha abandonado el juego en esta fase, crea una ficha de soldado clon. Al tener vida 6, es bastante fácil que el rival no pueda lidiar muy bien, muy rápido con ella. Por tanto, mínimo yo creo que una vez sí le sacas valor, ¿no? Podríamos verlo casi seguro como un 4-8. Ok, ya pinta un poco diferente, ¿no? Claro, ese clon
ese clon aparece enderezado. Entonces puede atacar con ella, entonces tiene impacto más o menos rápido. El rival también juega, pero ya me entienden. El problema es que es doble amarillo. Es que es doble amarillo. Y doble amarillo ahora mismo, lo más jugado es Han Solo. Bueno, en el set anterior. Es que claro, estamos llegando a un set nuevo, ¿no? Han Solo y Boba. Y Boba tiene otros costes 4 que quieres priorizar 20.000 veces por encima de este. Han Solo también, heroísmo, o sea, al final tienes Cunning, tienes Astucia, que es muchísima mejor carta, ¿no? Y la quieres priorizar muchas veces. Tienes Gamorreanos, tienes a Kira, tienes a Forlom, tienes un montón de cosas por coste 4, que a día de hoy el meta está priorizando mucho antes que el Canciller Palpatine. Aún así, no lo veo mal, no lo veo mal, no lo veo mal. A mí me gusta, lo quiero usar y por eso está en interrogación. Podría estar más arriba, pero por ahora va a bajar en interrogación. Venga, pasamos a OK, ¿no? OK, esto ya pinta un poco diferente y son cartas que tienen mucho más potencial. Alguna de ellas, de las que voy a poner, bueno, la primera que van a ver en pantalla ahora, es la que muchos creadores de contenido han puesto en un tier mucho más alto que yo, ¿vale? Ahora yo voy a dar mis razones por las cuales tengo mis dudas. Es buena, sí, pero tengo mis dudas. Gore cuesta 12, unidad terrestre, solamente es verde, eso es un punto muy bueno a su favor, pero cuesta 12. Claro, es un 7-7, separatista, criatura, sacrificio 3, 3 por 2 son 6, podríamos llegar a bajarla solamente por 6 recursos, centinela, emboscada, formidable. O sea, es una carta, dentro de que es sacrificio, ¿vale? Que es un problema de que, bueno, necesita bastante preparación para tú sacarle valor inmediato, ¿no? O sea, perdón, sacarle valor pronto, si no, por 12 hasta que quiera salir va a tardar muchísimo. Sacrificio 1, mucho más fácil de poder llevar a cabo. Por 10, un 7-7, por más que tenga ambush, no lo sé. Por 8, un 7-7, ok, pero maldad para eso llevaría a, por ejemplo, o sea, heroísmo y maldad tienen otras cosas que tienen más o menos el mismo valor ofensivo, incluso con emboscada, incluso con formidable, ¿no? Estoy pensando en Maul, que a lo mejor priorizaría antes que Gore. Por 6 menos, ahí ya la cosa cambia, ¿no? Y dices, bueno, es una unidad de mucho impacto, ¿no? El sacrificio en teoría es muy lento, normalmente es muy lento, o sea, porque tiene un efecto al entrar, al ser jugado. Claro, aquí con esta emboscada y con este centinela sabemos que esa carta es molesta, y si el rival nos la recupera a nuestra mano o la elimina, bueno, al menos lo está haciendo ahora y al menos ha tenido impacto directo, ha podido parar algún ataque y por supuesto emboscada ha podido hacer ese ataque. Y formidable nos asegura que quizá si hemos tenido una buena preparación y hay alguna unidad muy débil, pase de daño a la base. No está mal, pero yo realmente no la veo tan buena como la está poniendo la gente. Por la parte de República, en teoría, tú no quieres, salvo que puedas terminar partida, tú los clones no los quieres derrotar. Los quieres en mesa, aunque puedas jugar cartas que no sean de clones, ¿vale? Y que pongan 1-1. Pero como tú quieres normalmente activar Coordinate, quizá o terminas partida porque este señor entra con 7, boom, hace daño a una unidad y pasa de daño a la base y terminas partida, o metes una presión brutal, o tú en principio prefieres tener las unidades en mesa porque Coordinate te aporta mucho. A veces te aporta vida, a veces te aporta efectos adicionales, a veces te aporta estadísticas ofensivas. No sé, por eso para mí es un ok, vamos a ver qué viene. A su ladito, una carta que está gustando mucho, Ki-Adi-Mundi. Es una unidad terrestre, 5, solamente vigilancia, 5-7, buenas estadísticas. Fuerza, Jedi, República, rasgos que siempre queremos. Vale, hasta aquí. Por 5, un 5-7 suena muy bien, ¿vale? Suena muy bien. Con Han Solo, por 4, un 5-5 suena muy bien, ¿vale? Es un favorito a poder entrar en los decks de Han Solo azul, que vayan a... Bueno, Han Solo 2, obviamente. Que vayan a temas de fuerza y, bueno, y quizá República incluso, ¿no? Vale, pasamos a su habilidad. Coordinación. Te obliga a tener 3 unidades en mesa, incluida esta, para tener una habilidad, que es cuando un adversario juegue su segunda carta en cada fase, puede robar 2 cartas. Aquí hay cosas, ¿no? Si el deck que tenemos delante es un deck muy de tempo, de tengo 8 recursos y hago una jugada de 8 recursos, Ki-Adi-Mundi pierde todo el valor a nivel de su habilidad. Si es que la ha habilitado, porque esa es otra. Tiene que poder habilitarla, tiene que haber unidades en la mesa, ¿vale? Segundo, la jugada más ideal sería el rival juega una carta, le quedan todavía recursos, pum, ahora es cuando tú juegas a Ki-Adi-Mundi y le dices, bueno, puedes jugar la segunda carta, como la juegues, me das robo, ¿no? No está mal, no está mal. El tema es que ahora mismo en blanco-azul, por ejemplo, hay mucho robo. No sé si necesitas aún más robo.
hay cartas de contrabando que pueden funcionar, ¿no? O sea, que siguen funcionando, gente. Y entonces hay veces que ni siquiera necesitas tanto robo. Tienes una buena mano, pero tienes algo por contrabando que va a tener impacto, que va a ser potente, lo sacas y no estás perdiendo poder de mano. Y lo que digo, ¿no? Quill, Yoda, hay muchas cartas que nos están dando robo. En maldad es cierto que quizá hay menos robo, pero hay alguna unidad por ahí que por ejemplo, Morgan, que lo que hace es que explota, destruye unidades para generarte robo. Claro, es un poco el contrario. Tienes a Pershing, te da una o dos cartas más o menos fácil, ¿no? Más o menos fácil, depende del líder y depende del rival que tenga delante. No sé, no sé. No es mala, no es mala. Yo la metería, pero no creo que sea la gran legendaria que todo el mundo estábamos esperando. Ayla Secura, unidad terrestre, 5, verde-blanco, 6-5. Estadísticas bien, bueno, es un poco preocupante que no sea al revés, 5-6, ¿no? Con cuerpo de 6 sería mucho mejor porque te aguantan mucho más a cosas del rival. De hecho, ahí te entra en rango de algunos eventos que, ojito, que pueden doler bastante. Es fuerza, Jedi, República, todo bien, maravilloso. Y no tiene ninguna habilidad salvo que tengas coordinación, salvo que hayas logrado tener 3 unidades en mesa con ella cuando entra. Al atacar, evita todo el daño de combate que se vaya a infligir a esta unidad para este ataque, ¿vale? Al principio mucha gente lo tradujo como Han Solo unidad, ¿no? Pero no, Han Solo unidad es si haces daño primero. Aquí no, aquí es, aunque no derrotes a la unidad, si tú estás atacando y tienes coordinación, haces tu daño y tú no recibes ninguno. Eso está muy bien, está muy potente. El problema, al atacar. Es decir, que tú la juegas inmediatamente y salvo que le has dado ambos, son 5 recursos que no hacen nada. No hacen nada y necesitan tener coordinación. Si el rival en ese ratito se dedica a lidiar con todas las dos unidades que que te están dando coordinación y tú estás un poco forzado a, bueno, o saco valor inmediato a la carta atacando con ella y haciendo de 6 a la base o a otra unidad, o juego cosas de mi mano para habilitar coordinación y ahí sí después poder atacar y que no reciba daño. Es un poco lento. Entonces, para mí, esto principalmente va a ser, sobre todo, líderes que vayan con la base de 25 que da ambos, verde, o con Timely Intervention, ¿no? Que da ambos, obviamente, jugando desde la mano, entonces ya es un poquito más cara. Eso parece mentira, pero uno de los líderes al que mejor le viene esto es a Boss. A Boss, ¿no? Amarillo-verde. Sale a la vez que ella, por 5 recursos, sacas primero a Boss, vive 7, en principio va a ser difícil que nos lo puedan quitar. Le das ambos con la base a Ayla Secura, haces el puntito de daño a la unidad que tú quieras, ¿vale? Y Ayla Secura entra, boom, y puede rematar a incluso a esa unidad, aprovechando, bueno, sería como hacer 7 puntos de daño, ¿no? Puedes quitarte a cierto líder fuertote del meta, ya saben todo el mundo a quién me refiero. Porque está en OK y no está un poquito más arriba, a mí no me parece mala, me parece interesante. Si esta carta fuera rara, no me preocuparía, o sea, no me sorprendería para nada. Esta carta en rara diría, es una rara buena, es una rara interesante. Como legendaria, siento que esa coordinación pesa mucho. Va a haber decks que la van a jugar, sí, decks que aseguren tener coordinación, y bueno, es una amenaza más, es un 6-5 que te va a empezar a controlar la mesa del rival, mientras que las unidades que te están aportando coordinate, a lo mejor son las que tienen que ir contra la base. Secura dando delante, delante de los clones, peleando con todos para asegurar que los clones puedan terminar partida. Por ahora la pongo en OK, es una de las candidatas a que puedan subir dependiendo de a ver cómo avanza el meta. Y por último, dentro de esta categoría tenemos a Satine. Satine me parece una carta de un diseño muy, muy fiel al lore, me ha encantado, pero bueno, no me enrollo. 4, azul, blanco, un 0-6... Mandaloriano oficial. Cada unidad gana acción, agotamos a la unidad, descartan tantas cartas del mazo de un adversario como la mitad de la vida, ¿no? De los PG restantes de esta unidad, redondeando hacia arriba. Por tanto, si jugamos a Satine y luego la agotamos, estaremos quitando 3 cartas al rival de su deck. Porque esta está en OK. Lo que nos están diciendo estas 3 cartas anteriores también, ¿no? Que requieren un deck bastante en torno a la carta para que funcione. Algunas más, algunas menos. En este caso, Satine es una carta que en principio quiere ser jugada en un deck mucho más controlero y obviamente con el objetivo, ¿no? El objetivo ideal de poder dejar sin cartas al rival en el deck, ¿no? En el mazo. Va a ir acompañada de unidades de mucha vida, centinelas y demás para que, bueno, el rival es cierto que también puede agotar sus unidades, por tanto mitigaríamos daño en nuestra base,
Pero si tenemos unidades de mucha más vida que él, la carrera de quitar cartas la vamos a ganar. Es una carta extraña porque en el turno 4, ¿no? O sea, en el turno 3, perdón, cuando tenemos 4 recursos, creo que no la quieres jugar. Hay muy poquitas unidades en la mesa, no le vas a sacar tanto partido. Bueno, quitar cartas rapidito, pues si de pronto te quitas alguna carta muy potente, puede estar bien. Creo que esa tienes una carta que quiere salir más tarde, ¿no? Cuando ya tienes más o menos la mesa controlada, como verde-blanco, perdón, como azul-blanco. Posiblemente te veas a un deck azul, a un deck doble azul, con mucha curación, con mucho robo. Entonces, bueno, puedes llegar a esos recursos rápido. Por ejemplo, Quill, ¿no? Buscando a Satín, está muy bien. Yoda siendo derrotado a través de tradeos para intentar buscar a Satín. Seguir buscando cartas muy potentes. Puede ir bien con Obi-Wan Leader. Este Centinela tiene bastante vida. Puede ir bien con Yoda, sale un poquito tarde, pero tiene mucha vida, tiene Restore, te habilita a seguir buscando a Satín. Con Rey también puede estar muy bien, en el sentido de, bueno, pues tienes unidades chiquitillas que las vas mejorando con token de experiencia, lidias con la mesa del rival, te vas curando y, bueno, como también has potenciado la vida, puede ser que ayude a quitar cartas. Es muy específica, es una carta para mí que no quiere ser jugada un poquito más avanzada cuando ya tienes la partida bastante más o menos controlada para tener impacto. Y está el riesgo de que el rival diga, ok, vamos a terminar esta partida de otro modo diferente, se pone a girar cosas y ahí es donde tú tienes que tener restock y otras cartitas para recuperar cartas a tu deck y por tanto no ser mileado por el rival. Carta interesantísima, aquí van a haber guías con esta carta, seguro, y la voy a jugar, seguro. Venga, pasamos ahora a las sí, ¿no? Es un sí con pregunta, Dice, esta tiene mucho potencial y yo creo que se va a ver bastante, ¿no? Son 3 cartas, podríamos haber puesto alguna más arriba, podemos bajar alguna de las arribas abajo, al final la línea es muy delgadita, ¿no? Pero creo que al final la idea para mí principal es que se queden con esta idea del sí, vamos a ver. Empezamos con Clon. Clon es una carta súper interesante. Es una unidad terrestre, 7, verde, y tiene 0-0 de estadísticas. ¿Por qué? Porque lo que hace es copia directamente una carta que está en la mesa. Tanto puede ser tuya como puede ser del rival. Gana Clon y no puedes elegir a vehículos. Esta carta creo que todos los verdes vamos a querer tener una. Yo creo, mínimo una en el deck. 3 no lo sé, 3 creo que no, y por eso no la he puesto mucho más arriba. Creo que la mayor fortaleza que tiene esta carta para mí es la flexibilidad, ¿no? Normalmente, idealmente, el mejor escenario, ya saben que hay que empezar un poco desde ahí y luego ir valorando opciones un poco más negativas. Vas a querer copiar unidades, idealmente, ¿no? Más potentes, ¿no? O sea, en teoría, de mucho más coste que lo que puede ser Clon, ¿no? O sea, la propia carta cuesta 7, pues copiar una de que cueste mucho más es maravilloso, es donde sacas más valor, ¿no? En teoría, a mayor coste las unidades tienen, las cartas suelen ser mucho más potentes, más habilidades, más estadísticas, más de todo, es el sueño dorado. Claro, ¿cuántas unidades terrestres, perdón, no vehículos hay de ese estilo? No hay tantas. Muchas de las que cuestan más de 7 son vehículos, ¿no? Tanto por el espacio como por la arena terrestre. Entonces ahí ya se nos dificulta un poquito porque no podemos elegirlas. Ok, ahora nos vamos a unidades terrestres potentes. Podemos elegir Vader, podemos elegir un Maul, son cartas además de impacto directo. Está muy bien. Pero otro escenario posible es que de verdad necesitemos otra cosa. Necesitemos un centinela, puede ser una unidad que cueste menos. Esta carta, no tenemos el centinela, pero nos permite ser flexibles. Ya, Alejo, para eso mejor mete un centinela. Sí, pero hay que a veces que no vamos a querer un centinela, vamos a querer otra cosa. Entonces, Clon puede ser otra cosa. Para mí, carta con un potencial brutal, no creo, salvo decks muy enfocadas en una estrategia muy concreta, por ejemplo, empezar a copiarte unidades muy potentes que no sean únicas, por ejemplo, dragones, ¿no? Dragón, puede tener varios dragones en mesa. Salvo decks así como muy locos, enfocados a algo, para mí esta carta es de tener una en el deck. Si te toca una en las cajitas, creo que ahí ya vas muy bien. A su lado, Ahsoka Tano. A ver, ya me gustaría a mí que esta señora, vuestra señorita, porque esta aquí era muy joven, estuviera más arriba. Y hay gente que la está poniendo más abajo. Sinceramente, vamos a repasarla. Es una unidad terrestre, 3 amarilla-blanca, siempre lista para cualquier problema. Bueno, es un 3-4, nos recuerda a cartas muy buenas de María Blanca, ¿no? Nos recuerda a la Milenario, nos recuerda a Ezra. Comparten, están compitiendo con cartas muy buenas. Eso ya es un punto a tener en cuenta. Fuerza, Jedi, República, maravilloso para este set. O sea, creo que aporta muchísimo a toda la parte de heroísmo con todos esos rasgos. Mientras controles menos unidades que un adversario,
esta unidad gana emboscada. Ya he podido ver algunas partidas de tanto de separatistas como de repúblicas y es una locura la cantidad de clones que aparecen, ¿no? Claro, es una partida de Dooku contra Rex. Y entonces, bueno, aquí Ahsoka Tano puede brillar, ¿no? Aquí Ahsoka Tano puede brillar porque además siempre que entre va a poder limpiar a ese token, se queda con bastante vida, con una vida aceptable y, bueno, tiene impacto directo y demás, ¿no? Necesita un deck que juegue muy a tempo. Entonces, por ejemplo, con Boss, me parece mentira que con lo poco que me gusta ese líder, con lo enfadado que estoy, a lo mejor luego está mejor de lo que pienso, pero por ahora estoy muy enfadado. Con Boss, que quiere hacer con mucha jugada de tempo para tratar de igualar al rival y poder hacer ese puntito de daño, ¿no? A esa unidad, una menor, puede estar bien, el rival a lo mejor va un poquito más rápido que tú, incluso a lo mejor puedes pasar, a ver si el rival juega unidad, gana superioridad en la mesa y ahí Ahsoka entra y puede aprovechar ese ambush. Sin ambush, o sea, si tu meta gira en torno a mucho control o decks que no van a tantas unidades en mesa tan pronto, Ahsoka no renta. Ahsoka no renta. Para eso creo que prefieres un extra, por ejemplo, que es igual 3-4 por la parte terrestre y que puede hacerte ayudar, pues ya lo sabemos, ¿no? Ver el tope deck y etcétera, etcétera. Pero bueno, está bien. Ahora, su acción a mí no me convence. Acción, pagas 2, pagar 2. Devuelve esta unidad y todas sus mejoras que tenga vinculadas a las manos de sus respectivos propietarios. Esto, a mí lo que me pide es... Le he puesto alguna cosa a Ahsoka, ¿no? Pueden ser sus sables, pueden ser otras mejoras. La recupero. Idealmente, el cuerpo me pide tener muchas unidades en la mesa para así yo luego esas mejoras las voy poniendo en esas unidades y esas unidades luego sacan valor, ¿no? Muchas unidades para ataco. Voy retrasando para que el rival quizá reclame iniciativa y ahora esas mejoras se las pongo a alguna unidad que todavía no haya atacado y te hago un pedazo de ataque aprovechando todas esas mejoras que le puedo poner, ¿no? Pero esto no me comba mucho con la necesidad de que haya más unidades del rival para sacar emboscada. Como que, no sé, esta carta hay que probarla. Esta carta hay que meterla en el deck, hay que empezar a jugar en el meta y ver qué tanto poder tiene. Y a su lado, Cad Bane. Vaya cartita. Unidad terrestre, Cad Bane, 7 amarillo-negro. Acostumbra a tomar rehenes. Y nunca mejor dicho, es un 7-7... bajos fondos cazarrecompensas. Por tanto, esta carta, lo primero que hay que hacer es mirar la carpeta, mirar todas esas cartas que tenemos por ahí y decir, a ver, ¿dónde entra este señor en los decks de bajos fondos y de cazarrecompensas? Y ya empiezas a entender un montón de cosas, ¿no? Cuando se juegue, esta unidad captura hasta 3 unidades enemigas que no sean líderes, obviamente, y cuyos puntos de golpe, o sea, la vida restante, sumen un total de 8 o menos. Pero ahora sí, me voy a ir al peor escenario posible. Peor escenario posible, entra... captura y el rival tiene respuesta inmediata y te lo levanta la mano o te lo derrota. En el peor de los casos, has girado algunas unidades, ¿no? Las unidades que tú has capturado, las has girado y ya no va a poder hacer nada al rival. Si tienen habilidades de girarse, si tiene atacar con ellas, bueno, eso ya tiene un impacto bastante interesante, ¿no? Al atacar, el jugador defensor puede rescatar una carta de su propiedad que esté siendo custodiada por esta unidad. Si lo hace, tú robas 2 cartas. Es una parte negativa, ¿no? Porque ahora el rival puede recuperar el valor que tú le has robado, esa unidad que tú has capturado, ¿vale? De las, pongamos 3, ¿no? O si no, pongamos un escenario malo. Una unidad, una única unidad, ¿vale? Pero bueno, puede ser una de vida 8 más. Ahora le capturas un look y a ver qué pasa, ¿no? Va a atacar Cad Bane y entonces se despista y el rehén sale, ¿no? La unidad capturada sale. Pero tú robas 2 cartas. No está mal. No está mal. Entonces, salvo que tengas respuesta inmediata... le vas a dar al rival a elegir. ¿Quieres tu unidad de vuelta? ¿Y quieres mis 2 cartitas? ¿O nos quedamos como estamos, no? ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en amarillo negro de pronto puedes robar un montón de cartas para hacer más daño, para levantar unidades a la mano del rival, para girar unidades, para... no sé, o sea, ya saben, hay muchísimas cartas potentísimas en amarillo negro que no quieres que el rival tenga en mano. Por tanto, puede ser que hasta elijas... No. Pégame y a ver si logro yo lidiar luego con tu Cad Bane para rescatar mis unidades. Me parece una cartaza, un impacto brutal, puede dar vueltas a las partidas de sobra. No la pongo más arriba porque es un poquito cara y porque a día de hoy amarillo negro muchas veces no quiere tener cartas de coste 7 para terminarte la partida porque no le hace falta, pero es una cartaza. Solamente por eso no le he puesto en el top. Y en el top, aquí seguramente va a haber gente que no está muy de acuerdo conmigo, pero me parecen cartas con un potencial... brutal. De hecho, le he llamado sí, ¿no? Como, ¿cómo no voy a querer esto? ¿Cómo no voy a querer esto en mi deck? Empezamos con Darth Maul, 5, rojo-negro, es un 5-6, es fuerza, es Sith. Esta unidad puede atacar a 2 unidades en lugar de a una.
Bueno, yo sé que negro rojo como que no está muy presente en el meta, pero es un nuevo set. Es un nuevo set y tenemos líderes como Maul, tenemos líderes, bueno, tenemos líderes que sí quieren, que sí quieren, incluso un IG. Claro, IG aquí no pinta mucho, pero sí, pero un Maul, un líder Maul que le da a este señor, que le dé formidable y que te ataca a 2 unidades y que te pasa daño a la base, claro. Es una unidad, la parte negativa es que es una unidad que en principio no te va a sobrevivir, ¿no? O sea, va a ser raro, salvo que logres atacar a tokens del rival, en principio no te va a sobrevivir, porque 6 de vida, bueno, pues te va a hacer 3 y 3, boom, te vas fuera mol, ¿no? 4-2, te vas fuera mol. Pero la capacidad que tiene de poder controlar mesa está muy bien. Y si te vas a amarillo, a rojo, negro, amarillo, que hay muchos decks que ya están yendo por allá, porque sí hay cosas muy interesantes, poder atacar a 2, brutal. Y hay cosas que te dan saboteador. Y hay cosas que te... No sé, a mí me parece una muy buena carta. Quizá Cad Bane Maul cambiarlo va a depender un poco del meta, sinceramente. Va a depender un poco del meta, pero yo creo que esta carta entra. A su lado el General Grievous, un 3-4-4, separatista oficial. Hasta aquí, ya está. Esto hace que sea una carta buenérrima. Ya está, no necesitamos nada más, de verdad. O sea, separatista habilita cosas, oficial te habilita otras cosas. Por 3, un 4-4 para azul-negro. Está muy bien, no tiene... Es de los mejores drops que puede tener azul-negro por coste 3. Es muy bueno, es muy bueno. Me parece que, salvo que de verdad sea óptimo y posible jugar un deck, de hacer un Voltron, ¿no? De hacer un Mega Grievous ahí potentísimo de 20.000 millones de sables láser, esa carta no tiene texto. Al atacar, si esta unidad tiene vinculados al menos 4 mejoras sables de luz, derrota 4 unidades enemigas. Es muy difícil, el rival no te va a dar, el rival no te lo va a permitir y se tienen que alinear los planetas para que tengas tantos sables de luz, que encima muchos de ellos son únicos. Nada, es una carta sin texto por 3-4-4 que ocupa un espacio muy bueno en unos decks que no tenían un espacio tan bueno. Ya está, por eso está tan arriba, es muy buena. Y por último, para mí, la carta que puede generar que pasen muchas cosas, pasen muchas cosas. Evento 3 amarillo, otra carta amarilla buena, ¡qué sorpresa! Ahora ya son 2. Es un truco. Esto ya comba con Java y comba con Fortuna del set 1. Si controlas exactamente una unidad, juega desde tu mano una unidad que no sea vehículo y que tenga un rasgo en común con la unidad que controlas. Cuesta 5 menos. Entonces, ¿el plan cuál es? Juegas una carta de coste 2. Cuantos más traits tenga, cuantos más rasgos tengas, mejor. O si tienes un deck súper centrado en algo, Underworld, República, separatistas, lo que sea, ¿no? Si tienes un montón de cosas que compartan rasgo, juegas esto en el turno 2 de la partida por 3 recursos y puedes bajar inmediatamente un coste 5 a la mesa. Entonces puedes poner un Grogu, por ejemplo, en amarillo, tiene fuerza, ¡pum! Juegas algo que tenga fuerza por coste 5, pasan cosas porque son unidades muy potentes, luego le pones mejoras, por ejemplo, un sable Jedi que te pone a pegar y a controlarte la mesa como una bestia, o a pegarte contra la base como una bestia, el sable verde que te ayuda a bajar unidades más baratas. Hay un montón de cositas que se puede ir esto de locura. Esto en amarillo-negro, a bajar Bounty Hunters o bajos fondos, esto se puede ir de locura. Claro, Alejo, pero eso es el plan maravilloso, ¿no? Es turno 2, turno 3, tal. Vale, hay una parte negativa aquí, y es que te quedas sin mano muy rápido, ¿no? O sea, turno 1 juegas un coste 2, y en el turno 2 estás jugando un coste 3 y otra carta de coste 5 o menos, ¿vale? Entonces te has quedado sin 3 cartas en los 2 primeros turnos. Ojito que, como de antes tengas algo que te descarte en mano, puede ser que sufras bastante. Por otro lado, en mesa ya tienes mucha presión y puedes empezar a pegar, controlar mesa y recuperarte un poquito más tarde, ¿no? Y claro, esta carta, según avance la partida, donde tú, de forma normal, quieres tener más unidades, ¿no? Vas empezando a jugar cartas, lidias con la mesa, pero a lo mejor tienes 2-3 unidades. Esta carta es una carta muerta, eso es un problema. Pero bueno, se puede jugar en torno a ello, ¿no? Al final, si vas a tradear un poquito o ves que el rival te tradea, pegas, te trae, cuando llegas justamente a tener una, boom, la juegas y ahora sí puedes bajar algo incluso más grande, ¿no? Me parece una carta que por todo lo que pueda aportar y por todos los decks que van a salir en torno a ella, me parece una carta súper relevante y para mí es de las mejores legendarias del juego. No del juego, no sé, pero al menos del set seguro. Y hasta aquí, gente, yo sé que a lo mejor estarán diciendo, bueno, Alejo, aquí ha patinado, otros no, otros estaréis súper de acuerdo conmigo. Creo que es imposible, a falta de jugar el set y llevar 2, 3, 4 semanas, 2 meses, decir, ok, ahora de verdad sí, esta carta era muy buena.
Pero a mí, a mí me lleva a pensar que estas cartas van a marcar un antes y un después en el juego actual. Luego habrá que ver qué decks meta las llevan, qué decks meta no las llevan. Pero por ejemplo, yo con esta y con Clon, yo ya tengo algunas cosas pensadas que pueden funcionar. Que pueden funcionar y pueden tener un impacto brutalérrimo en las partidas. Espero que se lo pasen increíblemente bien en sus prelanzamientos. Lo dicho, ya veré qué contenido hago estos días. Pero bueno, les veo aquí en Puente 3. Y muy prontito ya voy a resolver algunos de los sorteos que tengo ahí pendientes de hace un montón de tiempo, pero que no me puedo sentar a hacerlos. Muy prontito van a salir un montón de ganadores. Chao gente, que tengan bonita semana. Chao, chao.